Cordial saludo desde el recinto del Senado de la República. Le saluda Leonardo Bastidas Cárdenas, miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador John Sudarsky. Estamos aquí para hacer la rendición de cuentas del periodo legislativo del 2014 y hacer un resumen general de los 4 años de John Sudarsky como senador de la República. Senador, bienvenido a la rendición de cuentas. Muchas gracias y espero poder explicar mi trabajo legislativo y mi trabajo político de estos 4 años y que los televideoaudientes puedan comprender esta tarea. De la Unidad de Trabajo Legislativo también hicieron parte estos 4 años Catherine Miranda como asesora política. Buenas a todos, mi nombre es Catherine Miranda, tuve la fortuna de acompañar al senador John Sudarsky durante los 4 años del periodo legislativo. Este trabajo se caracterizó por disciplina, trabajar siempre contra la corrupción, contra el clientelismo y muy satisfecha de ser parte de su equipo de trabajo y de haber hecho una excelente labor durante estos 4 años. También hacen parte de la Unidad del Trabajo Legislativo a Mari Torres como asesora de movilización. Vengo acompañando al senador John Sudarsky en su UTL desde el año pasado, pero desde antes de trabajar con él vengo siguiendo su proyecto del sistema electoral mixto. Me parece supremamente importante esta apuesta a la reforma de nuestro sistema electoral, igualmente para incluir el tema de participación ciudadana, presupuestos participativos, con una fuerte carga de participación de la sociedad civil. Lina Gómez como investigadora. Hola a todos los que nos están viendo. Efectivamente estuve en los últimos 3 años como parte del trabajo del senador Sudarsky. Básicamente me desempeñé como investigadora en temas sociales, en educación, en seguridad vial. Me siento muy orgullosa de haber acompañado este proceso en el Congreso y su maravillosa gestión durante estos 4 años. Fernanda Contreras, quien fue la Community Manager del senador. Soy Community Manager del senador John Sudarsky desde el año pasado. Fue una experiencia muy gratificante, no solamente por el proceso de aprendizaje, pues como uno, digamos, entra a ver cómo funciona realmente el país en temas del Congreso y en temas de todo lo de las leyes, sino porque pues finalmente soy la persona que tengo contacto con la ciudadanía y en últimas pues soy la que escucho, soy los oídos de todas las personas que están, digamos, afuera y que le dicen y opinan todo el tiempo por redes sociales. Alba Lucía García como asesora jurídica. Hola a todos, yo soy Alba Lucía García, yo soy la abogada de la Unidad de Trabajo Legislativo e hice el acompañamiento legislativo y duré aproximadamente 3 años con el senador John Sudarsky. Debo decir en esta rendición que para mí ha sido el mejor trabajo que he tenido hasta ahora en mi vida y que fue no solamente para crecimiento profesional, sino también personal. De verdad, ha sido un honor compartir con usted esta experiencia. Antes de iniciar con el grueso paquete de proyectos, debates y control político, quiero preguntarle, senador, ¿cuál fue su filosofía estos 4 años en el Senado de la República? Bueno, el punto de arranque es lo que llamamos la independencia deliberativa. Normalmente en la política lo que pasa es que por estar en un partido, en el otro, y por tener posiciones a favor o en contra del gobierno y tal, como posiciones del partido, usted termina haciendo que lo que la sociedad requiere se pierda y se oculte. Entonces, la posición de independencia deliberativa, así el partido estuviera o no estuviera dentro del gobierno, permite que usted realmente se ocupe de los temas sustantivos que están en discusión en la ley y en las propuestas de ley y con la visión que uno tiene de lo que debe hacer la sociedad, pues trabaja en esa dirección. Senador, siguiendo esa misma línea, fue reelegido el presidente. El tema central es el tema de la paz. Yo creo que este mandato fortalece enormemente al presidente en su negociación con la FARC, de tal manera que se pueda sacar un mucho mejor acuerdo de La Habana. Se creó una fuerte coalición para respaldar la paz, que la tramitación de los temas legislativos que correspondan a la implementación de ese acuerdo.
Ya 4 años de un debate relativamente abierto y sincero que tuvo el país, a diferencia de lo que había tenido el gobierno anterior, y con un modelo gubernamental mucho más democrático, va a permitir que el país, junto con el proceso de paz, pueda tomar tareas que son fundamentales para el país, para la sociedad colombiana, que nos proyectan realmente al potencial que tenemos como país y como ciudadanos. Entremos en materia. Senador, el proyecto bandera suyo fue la reforma al sistema electoral. ¿Qué continúa para este proyecto? ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Qué sucede? Sí, lo más importante es que el tema de la reforma al sistema electoral está en boca de todos los líderes políticos. Inclusive Álvaro Uribe lo dijo el día de las elecciones. Pero así lo dicen todo el mundo, está en los acuerdos de la FARC en La Habana y claramente para todos los colombianos y para todos los políticos que participan en el sistema actual es absolutamente absurdo. Crea los incentivos más negativos para los partidos, para los miembros de los partidos, y no resuelve y no tiene la posibilidad de que los ciudadanos sepan quién es su representante. Entonces, la relación entre sociedad, política y Estado es una relación clientelista. Lo que hemos hecho desde el comienzo, porque acordémonos que esto lo comenzamos a presentar desde muy temprano, prácticamente el primer año, a la Unidad Nacional, al presidente Santos y en el Congreso. Y lo que hemos hecho es un proceso de explicarle a la gente, porque obviamente es una lógica muy distinta. Yo creo que eso lo hemos hecho de una manera muy sistemática y hoy en Colombia mucha gente sabe que es el sistema electoral mixto que proponemos. La única manera que se puede resolver el problema de la representación, que la gente sepa que es con distritos uninominales, y la parte de proporcionalidad entre curules y votos, solamente lo hace con el tramo proporcional que hemos propuesto dentro del sistema electoral mixto. Así que yo tengo una inmensa confianza. Yo creo que muchos políticos entienden perfectamente que sería mucho más fácil para ellos y más fácil su tarea, porque sería más transparente su relación con los ciudadanos, utilizar este sistema, se fortalecerían los partidos, se aumentaría la transparencia, los ciudadanos sabrían a quién llamar a cuentas. Si le añadimos el elemento de planeación participativa, habría una relación entre ciudadanos para poder determinar qué es lo que quieren, y entonces tendríamos resuelto un sinnúmero de problemas que están muy en la raíz de los problemas políticos de Colombia. Senador John Sudarsky, uno de los proyectos de ley estatutaria, que es este de mecanismos de participación, es uno de los que usted ha puesto mucho empuje en él, pero que la gente poco conoce, que la gente no se da cuenta de la importancia que tiene. Sí. Ese es un proyecto que que lamentablemente es un proyecto que gestamos con el senador Jorge Londoño desde el primer día. Estamos hablando de noviembre del año 2010, donde comenzamos el trámite. El gobierno lo incorporó y se tramitó un proyecto muy bien armado que incluye los mecanismos directos de participación, digamos los que se hacen electoralmente y aquellos que se hacen a través de la democracia deliberativa. Ese proyecto, lamentablemente, en 2 ocasiones la Corte Constitucional lo devolvió, para mi gusto, digamos, utilizando un ritualismo formalista que realmente impidió que lo implementáramos hace 2 años, porque el proyecto se aprobó digamos, en todos sus debates hace ya cerca de 2 años, pero hemos estado pendientes de que ahora
La última vez se hizo recientemente en esta legislatura, ya está a consideración final de la Corte Constitucional, que aceptó no ampliar los términos, sino pronunciarse muy prontamente. Y entonces el reto que existe es que el gobierno financie ese proyecto que permite crear una estructura en el Estado y en la sociedad civil para hacer efectivos estos mecanismos de participación, crear una economía de espacios, que es parte de lo que hace que la gente no sepa para qué va a participar en una cantidad de espacios que se generaron, que lo que hacen es distraer la atención de la ciudadanía, y esperamos que esto lo financie efectivamente el gobierno nacional en el plan de desarrollo para que tenga todo el impacto que corresponde y que de nuevo hará que nuestra democracia sea lo que se prometió en la Constitución del 91, que fuera una democracia participativa, no solo a través del puro proceso de votar y todos los mecanismos que esto implican, como la revocatoria del mandato, en fin, otra serie de temas, sino a través del, para mí, lo más fundamental y que corresponde con el tema de la planeación participativa, el presupuesto participativo, que es la relación entre ciudadanos, para que colectivamente ellos definan qué es lo que quieren, cómo definen ellos qué es el bien común, y puedan entonces vigilarlo a través de, digamos, de los mecanismos de control social y seguramente a través del llamado a cuenta a los parlamentarios en ese sentido. Senador, este corto, pero no menos importante, y creo que muy importante, es sobre el matoneo. Sí, tal vez lo que fue muy importante en el matoneo, igual que en estos otros temas, es que usted crea sistemas. No es simplemente una ley sobre una medida especial, sino sistemas que se ocupan del tema y que hace que el tema siempre esté bajo vigilancia y se esté actuando. Le da a usted al Estado las herramientas para entender un problema y hacerle seguimiento. Una de las innovaciones que a mí me parecieron más interesantes del procesamiento de ese proyecto fue que consultamos a las autoridades científicas sobre el tema. Esto es un poco sorprendente. Me acuerdo que el senador Juan Manuel Galán y sus asistentes, digamos, estaban un poco sorprendidos porque a ellos les parecían que eso es lo que se debe hacer todo el tiempo, ¿no? Llamar a los expertos, y tuvimos la suerte de convocar a Enrique Chaus, que es un experto colombiano mundial sobre el tema, que ayudó a mejorar considerablemente el proyecto, porque muy a menudo quien hace la ley son abogados, y lo único que saben es como legislar como abogados, pero la visión de una persona que había hecho investigación y evaluación y conoce el tema desde un punto de vista científico, permite que usted haga una ley mucho más ajustada y efectiva. En diciembre del 2013 tuvimos una gran victoria cuando el presidente de la República, Juan Manuel Santos, sancionó la nueva ley contra conductores ebrios. ¿Ha funcionado esa ley? Esa ley ha funcionado muy contundentemente. Yo creo que ya los colombianos saben que no pueden mezclar licor con gasolina. Yo creo que el papel que jugamos nosotros, y en esto hay que reconocer el trabajo de la unidad, la UTL, fue que logramos armar la matriz de sanciones y grados de alcohol. Entonces, lo que estaba sucediendo es que hay un debate muy complejo, ideológico. Todo el mundo, muchos de los parlamentarios, pues estábamos enfrascados en una discusión sin fin, pero lo que nosotros logramos fue presentar esa tabla de tal manera que fue muy fácil discutir y gradar el tema de niveles de alcohol con sanciones, y quedaron suficientemente contundentes las sanciones. El legislativo, el Congreso, quiso que desde el primer nivel se castigara, y los resultados son, creo que Medicina Legal o alguna entidad pública estima que entre diciembre y la fecha de hoy
se han salvado cerca de 3.000 vidas por el hecho de que, digamos, la gente está dejando de conducir aún con niveles muy bajos de alcohol en la sangre. Lo que hemos logrado finalmente es que los colombianos sepan que es un tabú, es como pegarle a la mamá conducir embriagada. Ese es un gran logro y además no es un problema individual, sino que el grupo familiar o los amigos alrededor de una persona que está en estas condiciones lo controlan y no lo dejan manejar. Esa es una gran victoria. Senador, en este periodo 2014 también ya está para sanción presidencial el proyecto sobre violencia sexual. Háblenos un poquito sobre ese proyecto. Sí, este es un proyecto muy importante porque coloca a Colombia digamos, en la frontera legislativa sobre, digamos, investigar y condenar aquellos que cometan violencia sexual contra la mujer y otras poblaciones vulnerables y que entonces ahora queda un andamiaje completo sobre este tema, desde los mecanismos de investigación, la ampliación de los delitos que se consideran, digamos, de lesa humanidad y delitos que deben ser, y la ampliación de las penas, la investigación, el tema del cuidado en la investigación de no violentar a las víctimas, que son las mujeres en medio del conflicto, en medio de esta guerra, porque normalmente, no es solo en Colombia, pero en Colombia ha sido especialmente nefasto, las mujeres se consideran como parte del botín de guerra, que el impacto y el alcance de este proyecto además se puede constatar porque en las semanas anteriores en Londres hubo una conferencia internacional que, entre otras cosas, muy bien representada por Colombia. Se pudo constatar que lo que se proponía a nivel internacional ya estaba registrado en este proyecto de violencia contra la mujer en el marco del conflicto. Hemos tocado todos estos proyectos que benefician al ciudadano y este proyecto que viene a continuación lo beneficia aún más. Se trata del de José Francisco Socarrás. Bueno, el proyecto de honores a José Francisco Socarrás, que es, además crea un fondo de becas para la población afrodescendiente, es, digamos, un proyecto muy de mi corazón, porque yo personalmente conocí mucho a José Francisco Socarrás y me parece que permite crear unos héroes para las negritudes en Colombia que muestren cómo, digamos, construir el orgullo de las negritudes por héroes como José Francisco Socarrás, que fue un innovador absoluto en términos desde los años 30 en el tema de la calidad de la educación, de la formación de los maestros, y después introdujo en Colombia todo el tema del psicoanálisis. Lo dijo, él fue fundador de la Sociedad Psicoanalítica Colombiana, es un autor muy importante, y además en el proyecto logramos que él, con la voz del psicoanalista, pudiera hablarle como él la llamaba a la negramenta, lo decía de forma muy cariñosa, e interpretar como la psiquis digamos, que tenía dentro de su cabeza las negritudes y que de alguna manera les toca luchar contra ella. Uno de los puntos que usted maneja muy bien es la educación. Sí. Y usted tuvo la oportunidad de hacerle control político y debate el tema de educación, la reforma de la Ley 30. Sí. Háblenos un poquito de qué se hizo en ese aspecto. En realidad nosotros tuvimos varios debates que tocaban ciertos puntos del tema. Uno, el primero, el de educación superior, donde básicamente el planteamiento nuestro era que lo que hacía falta
era primero un sistema, un mecanismo para los cuales los padres y los muchachos que iban a, digamos así, comprar una educación superior, supieran si eso les iba a beneficiar o no, porque hay muchos problemas de universidades que no representan un plus adicional para los ingresos eventuales de sus graduandos. Entonces, eso además ya está incorporado, ya no he mirado los detalles, pero creo que está incorporado y el Ministerio de Educación lo está haciendo. El otro tema muy importante es el tema de la Superintendencia de Educación, porque parte del problema del costo de las matrículas, especialmente, obviamente en el sector privado, es que las universidades utilizan el intento de financiar, por ejemplo, la construcción de edificios a punta de matrículas, sin endeudarse. Entonces, digamos, eso representa un costo gigantesco para la gente que va a recibir educación superior, porque las matrículas se elevan considerablemente. Entonces, senador, termina esto de educación superior y en Comisión Sexta. Entonces ahí hicimos otros debates importantes. Uno muy importante fue sobre el SENA, porque nosotros consideramos que realmente el potencial que tenía el SENA se convirtió, una vez hecho el paquete de educación superior y educación en general, sería el papel del SENA. Y encontramos que el SENA era una entidad que en realidad poco rendía cuentas, poco cuantificaba, especialmente durante el gobierno de Uribe. Realmente fue medio lamentable el papel que se dio al SENA. Entonces hubo un inmenso cubrimiento, pero en cursos que no hacían ninguna diferencia. Y nosotros lo veíamos mucho más hacia posibilidad de educación intermedia. Fue un bache muy importante que encontramos en educación, en el debate general, que ahí era donde había más demanda por educación, por lo menos del sistema productivo, y menos oferta. Eso en términos del SENA. Hicimos un debate también sobre ciencia y tecnología, cuantificamos los requerimientos de ciencia y tecnología que se tenían, los recursos que había que invertir, y todos estos elementos lo que nos permitió fue también introducimos el tema de educación media, que para mí es el núcleo del problema aquí en Colombia, y todo esto nos permitió fijar en términos económicos cuáles serían las demandas. Por ejemplo, todas las promesas que se han hecho ahora en el debate presidencial, en las dos vueltas, nosotros teníamos muy cuantificado qué era lo que se podía y lo que no se podía hacer, y qué libertad daba para ampliar para diferentes temas. Tal vez el tema para mí más central, por lo que detectamos, fue el tema de la educación media, porque ese es donde existe el mayor déficit, especialmente en el sector rural. Y lo que hemos determinado en las investigaciones sobre capital social es que si usted no tiene el bachillerato completo, usted no tiene el umbral cognoscitivo para entender la sociedad moderna, para poder incorporar el conocimiento, para poder entender qué es lo que pasa, para poder entender, separar lo que son los medios y las opiniones de su experiencia personal y poderlo interpretar. Entonces, ese es un requisito fundamental y trabajamos con nuestros investigadores en la UTL para Lina Gómez, entre otras, para poder mirar qué es lo que se había que hacer allá. Y vimos esto en relación regionalizado, y además fue cuando hicimos algo que normalmente no se hace en las comisiones, que es llamar a las regiones. Usted cita a los ministros, pero no cita a los secretarios de educación regional, y que fue una gran innovación, porque finalmente los que son responsables son los secretarios de educación, y fue cuando ahí ligamos cómo esta dificultad de implementar los programas de educación en 4 o 5 departamentos donde era especialmente crítico el tema, estaba atravesado por la captura de esas secretarías de educación por los políticos regionales que lo utilizaban para reproducirse políticamente. Entonces, imagínense, 7.000, 8.000 maestros eran carne de cañón para su reelección.
Senador, uno de los grandes escándalos que ha sufrido el país y especialmente Bogotá ha sido el caso de los Nule. Y usted, estando en Comisión Sexta, tuvo la oportunidad de tocar ese tema sobre las concesiones viales, Sí. sobre el control de Sí. las concesiones viales. ¿Qué pasó ahí? Eso fue 2011, 2012. Sí, fue muy temprano. Pasamos a un punto delicado y es que el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley estatutaria para reglamentar el fuero penal militar, la justicia penal militar. Y fue el proyecto de fuero militar. Sí. Cuéntenos qué pasó con ese proyecto. Mire, ese es un proyecto que yo creo que como quedó elaborado era bastante bueno. Era bastante bueno dentro de lo que es posible hacer. Es decir, hubo unos puntos de controversia muy fuertes con respecto digamos, al sistema de investigación en terreno, pero tal vez ese es uno de esos proyectos que uno dice, la controversia se crea alrededor de unos puntos que son relativamente menores y lo que se hubiera logrado mayor, que para mí lo más importante era la autonomía de la justicia penal militar, del mando militar. Eso era como, digamos, yo me acuerdo la primera reunión que tuvimos con el ministerio, me acuerdo que todavía vivía Gilma Jiménez, donde claramente para mí el punto central era, usted no puede ejercer libremente la justicia penal militar si usted es sujeto del mando militar, un general que le dice a usted que usted depende de su buena simpatía para que sea promovido eventualmente. Entonces eso lamentablemente, además creo que ese es otro caso donde la Corte Suprema tomó la misma, digamos, ese ritualismo procedimental que hundió un proyecto, pero creo que ese por lo menos se salvó de una manera importante porque el ministerio, el gobierno presentó otros proyectos, otro proyecto con que subsanó en buena medida este tema, lo acabamos de aprobar aquí en plenaria y creo que quedó también una ley bastante bien hecha para resolver el problema, un problema de lograr la efectividad de la justicia penal militar, sobre todo en un país con el nivel de conflicto que tenemos. Lograban después de que se había efectivamente realizado un servicio. Se neutralizó absolutamente laxitud con que se permitía la integración vertical, que permitía unos conflictos de intereses muy grandes entre los proveedores de salud, las IPS y la EPS, que era dueña de los IPS, entonces se hacían un negocio, se daban órdenes para generarse trabajo a ellas mismas y cobrarse como les parecía. Eso todo fue relativamente, digamos, eliminado. Pero, y me parece que fue satanizado en cierta medida ese esquema de la GPS, con una visión de que todo fuera público y que nosotros, como si no tuviéramos la experiencia de lo que fue el Seguro Social en términos del desastre financiero y de servicio que se tenía. Entonces, yo creo que todavía el gobierno hará una tarea en ese sentido y ojalá que el proyecto que salga sea un proyecto que el gobierno ya ha hecho una cantidad de cosas al respecto, por ejemplo el tema de regular el precio de la salud, pero lo que se recibió en salud realmente era digamos, una hecatombe. Pasamos a un punto delicado y es que el Gobierno Nacional presentó un proyecto de ley estatutaria para reglamentar el fuero penal militar, la justicia penal militar. Y fue el proyecto de fuero militar. Sí. Cuéntenos qué pasó con ese proyecto. Mire, ese es un proyecto que yo creo que como quedó elaborado era bastante bueno. Era bastante bueno dentro de lo que es posible hacer. Es decir, hubo unos puntos de controversia muy fuertes con respecto digamos, al sistema de investigación en terreno, pero tal vez ese es uno de esos proyectos que uno dice, la controversia se crea alrededor de unos puntos que son relativamente menores
y lo que se hubiera logrado mayor, que para mí lo más importante era la autonomía de la justicia penal militar, del mando militar. Eso era como, digamos, yo me acuerdo la primera reunión que tuvimos con el ministerio, me acuerdo que todavía vivía Gilma Jiménez, donde claramente para mí el punto central era, usted no puede ejercer libremente la justicia penal militar si usted es sujeto del mando militar, un general que le dice a usted que usted depende de su buena simpatía para que sea promovido eventualmente. Entonces eso lamentablemente, además creo que ese es otro caso donde la Corte Suprema tomó la misma, digamos, ese ritualismo procedimental que hundió un proyecto, pero creo que ese por lo menos se salvó de una manera importante porque el ministerio, el gobierno presentó otro proyecto con que subsanó en buena medida este tema, lo acabamos de aprobar aquí en plenaria y creo que quedó también una ley bastante bien hecha para resolver el problema, un problema de lograr la efectividad de la justicia penal militar, sobre todo en un país con el nivel de conflicto que tenemos. Uno de los que usted fue actor protagonista fue el de la reforma a la justicia, el debate de la reforma a la justicia. El tema de la reforma a la justicia lo estábamos siguiendo muy detalladamente y pudimos captar cuando se presentó en plenaria la conciliación, Alba Lucía, mi abogada, la UTL detectó esos problemas desde el muy comienzo porque estábamos haciendo un seguimiento muy sistemático que además nos sirvió después para presentárselo al Consejo de Estado para todas las acusaciones que hay contra los conciliadores de esta ley. Y detectamos que efectivamente se habían introducido unos cambios que conducían a la impunidad. Básicamente se creaba un mecanismo por el cual, si usted no había hecho las objeciones a las incompatibilidades que tenían un parlamentario antes de ser elegido, pues ya no pasaba nada, cuando las incompatibilidades surgen después. Eso lo detectamos con mucha precisión y lo denunciamos aquí. Lo denunciamos no una, sino 2 veces. Y ese fue, digamos, la alarma general que se prendió. Ya en la misma plenaria, 3 o 4 muy destacados senadores se opusieron a esa conciliación. Fue votada, de todos modos, fue votada en comisión y fue en plenaria la conciliación. Nosotros nos opusimos a ella y efectivamente, digamos, fue como la alarma que permitió eventualmente que el presidente mismo decidiera que ese proyecto tenía que hundirse. Fue una... El debate ambiental. Ese debate ambiental fue muy importante porque logramos coordinar los diferentes senadores de la bancada verde. Ese creo que fue el único proyecto donde colectivamente todos los senadores presentamos un elemento desde un punto de vista pero alrededor del tema ambiental centralmente. Esa es una labor que digamos, el coordinador de la bancada, si lo hace bien, logra hacer unos debates políticos en profundidad. Creo que en algunos casos esa coordinación fue laxa e inexistente y no se pudieron producir el debate, pero en ese en particular logramos cubrir desde el tema, digamos, el general Valera produjo el tema del carbón y así cada uno. Yo me enfaticé mucho el tema del peligro de la minería no informal sino criminal utilizada. Alertamos al gobierno lo que esto podía significar. El gobierno le tocó
tomar medidas al respecto que estaba tomando, pero que de esta manera les tocó ser mucho más contundentes. Entonces, logramos que muy a menudo se hacen debates para que no haya más debates, para cerrar un tema. Si usted habla del tema, es que ya lo debatimos, y entonces no pasó nada. En cambio, aquí logramos con mucha contundencia apropiarnos de un tema que es totalmente de la Alianza Verde y hacerlo en una forma ordenada y colectiva, de tal manera que lo que logramos hacer ahí fue realmente alertar al gobierno para que supiera que estábamos haciendo un seguimiento muy detallado de lo que se estaba haciendo en ese aspecto. Usted llegó aquí al Senado con 30.000 votos. Ir a esa consulta era muy arriesgado. ¿Cómo nos fue en esa consulta? Pues la consulta nos fue supremamente bien. Sacamos 350.000 votos. Y esos votos eran unos votos muy ideológicos, muy programáticos, porque claramente estaban refiriéndose a unos temas que eran novedosos y que además reflejaban pues, la trayectoria de lo que yo había venido haciendo en el Congreso. Entonces, 350.000 votos, un caudal electoral muy grande, muy importante, que esperamos capitalizar en términos de opinión. Es una votación totalmente independiente y eso nos gusta mucho porque solamente con ciudadanos muy conscientes y muy analíticos es que podemos sacar la política adelante. Entonces eso fue muy estupendo, pero sobre todo fue estupendo el hecho de que recorrimos todo el país explicando el sistema electoral, creando equipos regionales muy académicos, universitarios, de opinión. Creo que es muy importante en esto. Los líderes de opinión en Colombia terminan siendo muy a menudo los periodistas, que son los que entienden y los que están todo el día fogueándose ante sus radioescuchas o televidaudientes. Entonces, poderle llegar a un grupo grande de periodistas, de líderes de opinión, los periódicos, los editorialistas, se vuelve muy importante porque ya tienen referencias de lo que se va a discutir de aquí en adelante. Y ha sido muy grato porque cada vez que uno va a un noticiero o va a un programa de opinión y tal, la gente sabe exactamente de qué estamos hablando. Y en estos pocos días que han habido desde la elección del presidente Santos, se ha reiterado continuamente la necesidad de reformar el sistema electoral e introducir las propuestas que hemos hecho. Senador, vamos a otro punto desde su corazón, que es Cantagallo. Cantagallo. No, Cantagallo es, digamos, esto fue... ¿Qué es Cantagallo? Cantagallo es una pequeña vereda cercana al municipio de Ciénega de Oro, que queda cercano relativamente a Montería, en el departamento de Córdoba, que como todos conocemos es un departamento que ha tenido unos niveles de corrupción y unos niveles de, digamos, casi que matoneo de la clase política sobre la ciudadanía. Entonces, en uno de estos viajes fuimos a Cantagallo y descubrimos que había un relleno sanitario que estaban haciendo encima de las fuentes de agua y de donde vivían una población indígena. Y tomamos ese como un proyecto bandera, porque uno puede hablar mucho, pero si no tiene algo que le revele, digamos, le introduzca un nivel de realidad en lo que está hablando, pues entonces uno está imaginándose cómo pasan las cosas. Entonces, digamos, como científico social, yo tengo mucho la tendencia a tener una fuente de validación de mis creencias o de mi conocimiento, para saber cómo es de realidad. Y ahí, precisamente desde muy temprano, entramos a investigar y acompañar esa comunidad y sus líderes. En protesta esta, efectivamente descubrimos que, por ejemplo, los temas de consulta ciudadana habían sido montados por la
compañía que está haciendo el relleno sanitario, que ya estaban a punto de comenzar a botar basura allá. Y hicimos todo el esfuerzo para movilizar la Contraloría, la Procuraduría, en fin, todas las actividades, pero digamos los políticos que estaban allá, además que son parte de una organización de manejo de aguas en todo el país que se ha hecho evidente que es prácticamente un cartel que tuvieron que no solo son del agua, sino también de las basuras. Por ejemplo, tuvo mucho que ver con el impacto el escándalo que hubo en Bogotá en la alcaldía del alcalde Petro. Entonces, efectivamente, pero ellos lograron manejar esto allá de tal manera que lograron que no había ninguna objeción y que iban a continuar la obra y que le iban a hacer. Ya negada, entonces lo que hicimos fue utilizar el mecanismo de llevarla a la Corte Constitucional para que la revisara esa tutela. Y efectivamente, con solo llevar ese procedimiento y la Corte la aceptara, se paró la obra y impedimos que construyeran ese botadero de basura que contaminaba el agua de esta población. Y estamos pendientes de que la Corte se pronuncie, la retomó, se solicitó unas investigaciones a varias universidades que hemos conocido y que esperamos que victoriosamente esta comunidad pruebe que efectivamente no pueden arrasarla estos intereses corruptos y que si uno como senador utiliza su capacidad y su poder para proteger a la ciudadanía, puede lograr defenderla. Senador John Sudarsky, un mensaje final para sus casi cerca de 40.000 seguidores en Twitter, para sus 350.000 personas que creyeron en su proyecto y para toda la gente que lo sigue diariamente, tanto en radio, en prensa, en televisión, en los medios sociales. Un mensaje final. El mensaje final es que uno puede hacer una gran tarea en el Senado. Uno puede hacer una gran tarea, digamos, manejando los intríngulis del proceso legislativo y del control político. Hay que tener la profundidad y la concepción de cómo uno quiere que sea una sociedad. Tiene una concepción de la sociedad y eso ayuda porque usted sabe de qué lado ponerse. Yo creo que yo me siento como muy orgulloso ahora de lo que hemos logrado, ahora que estoy haciendo la rendición de cuentas, me doy cuenta que hemos hecho muchas cosas muy positivas espero que, por ejemplo, la ley estatutaria de participación debe salir muy pronto, puede que sepamos muy pronto, digamos, su resultado, y que usted realmente puede hacer. Espero que los otros proyectos, esa triada de distritos uninominales, sistema electoral y planeación participativa y mecanismos de participación que no está en la legislación que hay que hacer, haya quienes sean portadores de esto y que haya sobre todo la ciudadanía esté alerta acompañando la gestión que se haga en el Congreso sobre estas y las exigencias que le hagamos al Gobierno Nacional para que lo formule de una manera adecuada. Creo que este proceso de unión de tantos grupos alrededor de la paz ha permitido unificar la voz de la ciudadanía sobre qué es lo que quisiera que se hiciera. Y si, como dijo el presidente Santos el domingo de su victoria, vamos a hacer todas las reformas que haya que hacer, esperamos que estas sean las que se hagan.